Entonces, sin dejar tiempo en medio, porque si no, después nos falta. Yo quisiera que nos presentemos brevemente con Iván. Ese es un ejercicio que hacemos todas las semanas porque cambian nuestros invitados. Entonces hay que presentarse, pero también quiero subrayar que la presentación de uno mismo es un ejercicio importante, porque uno al principio no sabe qué decir, después se da cuenta que se olvida de decir las cosas importantes, decimos muchas cosas que no sirven. Entonces creo que afinamos nuestra presentación. Entonces nos presentamos ahora con Iván, e Iván, por supuesto, cierra la ronda de presentaciones para después empezar directamente su lección. Entonces, quien quiere empezar, por favor, puede hacerlo, no sé. Quizás Marcela, vamos en orden así. Marcela, te toca, va. De acuerdo, yo soy Marcela Montero, trabajo en la Universidad Modelo de aquí del sureste de Yucatán, junto con Eralí y Moni, que en un momento creo que se va a conectar. Nosotros estamos colaborando en un programa que es de bienestar comunitario que se llama Espacios Seguros Universidad Modelo. Tiene 4 programas que que cuidan, digamos, diferentes aspectos, ¿no?, de la comunidad. Y bueno, también soy colaboradora en una organización internacional de infraestructuras y ministerios de paz, y también colaboro con la CNDH. Mucho gusto. Adelante, Mercedes. Sí, gracias, maestro. Bueno, yo soy Mercedes Magaña, soy de Guadalajara. Trabajé 30 años en el Seguro Social, en un departamento de investigación de estudios biomédicos, y después fui directora de guarderías infantiles por otros 15 años. Me tocó la inclusión de niños con problemas importantes hace muchos años, y había una resistencia muy importante por parte de las pedagogas. Y bueno, en este momento yo soy voluntaria desde hace 11 años del Centro San Camilo, soy tanatóloga, monitora de grupos de apoyo en duelo, y trabajo también en un centro de intervención en crisis ahí mismo, maestro. Muchas Claro, gracias. encantado. Gracias, Mercedes. Eralí. Hola, buenas tardes. Soy Eralia Ojeda. Yo soy psicóloga y psicoterapeuta. Trabajo en la Universidad Modelo. Estoy a cargo de la coordinación académica y gran parte de mi trabajo es hacer el acompañamiento académico y psicológico, pues, de los alumnos de las 4 licenciaturas que conforman esta escuela. Y además estoy en el programa con Marce y con Moni, que trabajamos prevención de violencias, inclusión, cultura de paz, etcétera. Gracias. Encantado, encantado. Y para concluir esta ronda, a falta que se integre también las demás. Eugenia, por favor. Hola, soy Eugenia Villa, estoy aquí en Ciudad de México, soy pedagoga, soy doctorante de Derechos Humanos, me dediqué pues por muchísimos años a recursos humanos, ya lo estoy dejando cada día más, porque me interesa mucho involucrarme en temas tanto de inclusión como de construcción de paz, que Pablo ha despertado desde hace mucho tiempo ese gusanito en mí. Y bueno, soy mamá de un chavo de 21 años que tiene discapacidad motora y bueno, pues hemos tenido nuestras buenas aventuras durante estos 21 años. Muchas gracias. Encantado. Y ahora, Iván, te dejo la palabra. Sí, muchas Bienvenido. gracias, Pablo. En primer lugar, agradezco tu invitación, verdaderamente es un placer y sobre todo tener la oportunidad de, pues, intercambiar experiencias con ustedes. Yo tuve la fortuna de participar cuando dio inicio todo este movimiento de la educación inclusiva. Primero se conoció como integración educativa y de alguna manera formé parte de ese movimiento a partir de un proyecto que tuvo un alcance nacional, particularmente en términos de lo que sería el apoyo a las escuelas y a la formación de profesores. Entonces,
desde esa época, por ahí de los años 90 hasta la fecha, pues sí, como dice Paulo, ya es parte de mi vida, ¿no? Es algo que me acompaña y en el que me he involucrado. Actualmente trabajo como profesor de la Universidad Pedagógica Nacional en la Ciudad de México y tenemos en la carrera de pedagogía, tenemos una opción, se llama opción de campo, de educación inclusiva. Y también soy responsable de una maestría en gestión de la convivencia en la escuela, que, se, que son dos aspectos que se complementan indiscutiblemente, ¿no? Entonces, pues lo que voy a presentarles ahora son una serie de elementos que de alguna manera nos permiten visualizar lo que representa conceptualmente, pero también en el plano del desarrollo en la práctica de la educación inclusiva. Espero que resulte de su interés. ¿Empezamos entonces? Sí, adelante, puedes compartir tranquilamente. Ok, voy a compartir, ¿eh? Preparé una presentación. Nada más déjenme localizarla. Acá está. Ajá, ajá, ajá. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, eh, hay una parte que desde mi punto de vista resulta muy importante en la medida en que digamos, esta propuesta de educación inclusiva realmente tiene eh, digamos, una aparición pues yo fácilmente diría que desde mediados del siglo pasado, si no es que antes. Pero a partir de mediados del siglo pasado empezó a generar una gran inquietud en muchos sectores de la sociedad, principalmente en Europa, por la preocupación en términos del tipo de educación que los chicos y chicas con discapacidad estaban experimentando. En ese sentido, pues yo creo que hay una parte que destacaría yo. Por un lado, todos aquellos elementos que a partir, digamos, por ejemplo, en este caso, de los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, se fueron planteando en términos de lo que representan los derechos de la niñez, sobre todo considerando a los niños, a las niñas, a los adolescentes con discapacidad. Pero digamos que en ese sentido, esta parte que permite identificar estos acuerdos internacionales, estos compromisos entre los diferentes estados, se traducen o se van a traducir en políticas que implican el desarrollo de programas, estrategias, propuestas en los sistemas educativos de cada lugar. Es decir, los países se comprometen a partir de los acuerdos que se toman, particularmente en la UNESCO. Yo creo que el primer antecedente, pues, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que se genera posterior a la Segunda Guerra Mundial en 1948, porque nos involucra directamente con el objeto de nuestro interés. Digamos que esta parte que yo recuperaría de este planteamiento, es un documento muy grande, es aquel que recupera el sentido de los derechos humanos ligado directamente con lo que representa la dignidad de las personas. Si hemos de hablar de derechos humanos, la piedra angular de estos derechos es la dignidad de las personas, independientemente de su condición física, de su condición social, de su origen étnico, etcétera. Entonces, eso me parece de la mayor importancia porque es el punto de partida de una visión totalmente distinta de lo que debe ser, digamos, sobre todo el papel de la educación en estos países. Ya posteriormente, hacia el año de 1989, eh, se establece una convención sobre los derechos del niño, ¿sí?
Y esto también como parte de una Asamblea General en las Naciones Unidas, donde se indica, digamos, se subraya este derecho fundamental que tienen los niños y las libertades, ¿no? Pero que debe ser en el sentido de la protección para la infancia contra toda clase de maltrato y discriminación. Yo creo que esto es muy importante identificarlo. Es decir, los niños no tienen por qué ser ni maltratados ni discriminados, y sobre todo un compromiso de los estados para lograr un nivel de vida digno, asistencia a la salud, posibilidades de diversión, una buena formación educativa. Digamos, ese es lo mínimo que los estados tienen que garantizar para su población infantil. Esto sucede hacia el año de 1989. Más específicamente, encontramos en 1990, posterior a esta declaración, algo que se conoce como la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje y el marco de acción, nuevamente, en el que se comprometen las diferentes naciones para satisfacer esas necesidades básicas de aprendizaje. Es decir, toda persona debe contar con las posibilidades educativas para satisfacer esas necesidades de aprendizaje básico, tanto de niñas y niños, pero también de jóvenes y adultos. Es decir, los beneficios que la educación aporta al desarrollo de las personas no pueden negarse. Y debe haber un esfuerzo por parte de los estados para propiciar, por medio de sus políticas, por medio de la organización de su propio sistema educativo, las respuestas que son indispensables para satisfacer esas necesidades básicas de aprendizaje, las cuales tienen que ver con la posibilidad fundamentalmente de acceder a la lengua escrita, a las matemáticas, a los conceptos científicos relacionados con las diferentes disciplinas, a la historia, es decir, una visión en donde se considera la experiencia de aprendizaje como una posibilidad de, digamos, asumir la realidad que los rodea, ¿sí? Comprender esa realidad, situarse dentro de esa realidad y en una forma, de alguna forma, transformarla. Es decir, esta es una cuestión que tiene que ver con el concepto de necesidades básicas de aprendizaje, la comprensión de mi realidad. El siguiente aspecto que yo quisiera destacar sucede años después y que se considera como la Declaración de Salamanca, ¿no? Y nuevamente volvemos a plantear, o se vuelve a plantear en esta Declaración de Salamanca, que todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación. Y sobre todo que el compromiso de los sistemas educativos es darles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos. Es decir, es un derecho. Es decir, el acceder al conocimiento implica apropiarse de su realidad, apropiarse de su mundo, apropiarse de su tiempo. Y aquí se introduce un elemento que me parece muy importante, porque subraya el tema de las diferencias individuales. Cada niño tiene características, intereses, capacidades, perdón, de aprendizaje que le son propios. Se empieza a plantear la idea de la diversidad, ¿sí? Que se va a manifestar de distintas maneras. No solamente hablar de la diversidad en términos del origen social, del origen étnico, del género, ¿sí? De la condición económica de la que se vive, etcétera. No, sino verlo en la perspectiva de cómo cada individuo se va a diferenciar de los otros precisamente por una serie de características que expresan quiénes son, cuáles son esos intereses, motivaciones, capacidades, estilos de aprender, ¿no? Y que esto se traduce en necesidades que el sistema o los sistemas educativos tienen que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, los sistemas educativos, en consecuencia, tienen que tomar en cuenta estas diferentes características y necesidades y responder a ellas a través
pues de una concepción curricular que abordaría un poco más adelante, distinta a la que de alguna manera, de forma tradicional se ha venido implementando. Es decir, el currículum prescrito que determina lo que los chicos deben aprender y cómo deben aprenderlo y cuándo deben aprenderlo. No, aquí se va entrando a una dimensión distinta en la concepción y el manejo curricular. Porque si estamos reconociendo la diversidad, la capacidad de respuesta, en este caso del docente, debe basarse justamente en la posibilidad de flexibilizar el currículum y las estrategias de enseñanza, ¿no? Que de alguna manera se van adaptando a esta condición, a estas diferencias, a estas condiciones que cada niño tiene, ¿sí? Las personas con necesidades educativas especiales, se dice en la Declaración de Salamanca, deben tener acceso a las escuelas ordinarias. En ese momento era muy importante este planteamiento porque era inconcebible que los chicos con discapacidad pudieran integrarse, digamos, a una escuela común. Ellos estaban, como ustedes saben, en escuelas especiales, en un sistema paralelo al que podríamos considerar el sistema regular, ¿no? Ahí se empieza a plantear la necesidad de que los chicos con discapacidad no tengan ningún problema en integrarse a las escuelas comunes. Y, este, eh, por lo tanto, se genera así una exigencia porque digamos, se constituye en un reto pedagógico que nos lleva justamente a pensar en la diversificación metodológica o didáctica, ¿no? Es decir, una visión pedagógica que cambia las formas habituales de trabajo en las escuelas. Bueno, digamos, es una parte que de alguna manera nos ubica en la dimensión de estos acuerdos, normas, recomendaciones, compromisos que se plantean en un plano general. Por otro lado, eh, digamos, a partir de investigaciones que se van llevando a cabo en distintos contextos, universidades, sistemas educativos, se empiezan a generar, digamos, concepciones, propuestas de trabajo, visiones que implican las posibilidades de concretar los procesos de integración, de inclusión de los chicos y chicas con discapacidad de la escuela. Entonces aquí yo destacaría por lo menos dos aspectos que a mí me parecen que son dos elementos centrales en esta experiencia. Por un lado, el concepto de normalización. Este es un planteamiento de Mikkelsen y Nirje, uno en Dinamarca y después se desarrolla particularmente en Canadá y después va bajando a los países americanos, sobre todo, Estados Unidos, México, Sudamérica, y tiene que ver con este planteamiento de que cualquier persona con discapacidad tiene el derecho a llevar una vida tan común como cualquier persona, en el ámbito escolar, en la familia, en el ámbito laboral, en el ámbito social. Es decir, en esta perspectiva, ¿no? La sociedad y particularmente la escuela deben asumir una responsabilidad de impulsar procesos que permitan el logro de este propósito, que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad puedan llevar un ritmo de vida pues como la mayoría de las personas, es decir, no tienen por qué segregarse, aislarse, encerrarlos en un closet de ninguna manera. Tienen el derecho de llevar una vida tan común como cualquier persona en la medida de lo posible, ¿sí? Ese debe ser un compromiso de una sociedad en la actualidad. Y se plantea, pues obviamente, alrededor de los años 70, este concepto de normalización. Es un planteamiento muy interesante porque sacude. En ese momento, pensar que un chico puede llevar una vida tan normal, pues poder asistir a una escuela común, poder construir una familia, tener acceso a un trabajo, considerando sus propias condiciones, vivir, tener una vida social con amigos, con diversiones, ¿por qué no? Esto fue un pacto. Y el otro, eh, un informe, una investigación que se lleva a cabo en el Reino Unido y que coordina Mary Warnock, ¿no?
que se plantea precisamente por la preocupación relacionada con, digamos, el tipo de atención que reciben los niños y niñas y los adolescentes en el Reino Unido, con discapacidad, perdón, en el Reino Unido, porque hay como una demanda social sobre lo que ellos aprenden y sobre todo esta condición segregatoria, digamos, que viven como parte de esa escolarización muy limitada. Entonces, digamos, el Ministerio de Educación del Reino Unido, eh, a través de este grupo de investigadores comandado por Mary Warnock de la Universidad de Harvard, llevan a cabo, de Oxford, perdón, de Oxford, llevan a cabo este trabajo y destaca este informe que la institución educativa puede, lo que la institución educativa puede y debe hacer para dar respuesta efectiva a las dificultades de aprendizaje de los alumnos. ¿Sí? Y aquí plantea una cuestión que resulta muy relevante. Este informe dice que las dificultades que puede tener cualquier niño, cualquier niña, tienen un carácter interactivo entre las condiciones de ellos, pero también las condiciones del entorno educativo, ¿sí? Especialmente en lo que se refiere a los recursos o apoyos puestos en juego hacia los niños y niñas. Se formula así el concepto de necesidades educativas especiales. Lo voy a ampliar un poquito más adelante porque me parece fundamental. Se empieza a romper pues esta idea muy, muy consolidada de que pues, si un niño tiene problemas, es el niño el que tiene problemas, por su condición, por su discapacidad, por la problemática que enfrenta. En ese sentido, este informe resulta muy revolucionario, muy revolucionario. Y digamos, entre sus principales condiciones destaca lo siguiente: ningún niño será considerado en lo sucesivo ineducable, pensando sobre todo en las personas con discapacidad. La educación es un bien al que todos tienen derecho. Los fines de la educación son los mismos para todos, no hay diferencias. Y, en todo caso, la educación especial consistirá en la satisfacción de las necesidades educativas especiales de un niño con objeto de acercarse al logro de estos fines. Porque además agregan, las necesidades educativas son comunes a todos los niños. Ya no existirán dos grupos de alumnos. Los deficientes, además, utilizando este tipo digamos, pues de calificativos, ¿no? Deficientes. En el mismo informe se destaca, no podemos seguir utilizando estas formas de referirnos a ellos. Los deficientes que reciben educación especial y los no deficientes que reciben simplemente educación, eso se debe terminar. No tiene por qué haber este tipo de diferenciación y sobre todo que implica una discriminación tremenda. Y entonces concluye que el papel de la escuela común es el de proporcionar la atención a estas necesidades de estos chicos con discapacidad mediante la utilización de recursos educativos específicos. ¿Sí? Se termina con ese sistema, o lo que recomienda este informe, terminar con ese sistema. Ahí podemos ver cómo empieza a avanzar esta preocupación y este compromiso y afán por lograr cambiar las condiciones en las que los niños se van, digamos, eh, han históricamente sido atendidos, sobre todo las personas con discapacidad. Entonces aquí el concepto de necesidades educativas empieza a verse, lo voy a señalar con este cuadro que ustedes ven. Efectivamente, cada uno de nosotros, cualquier niño, cualquier niña, cualquier adolescente, cualquier joven, es el resultado, digamos, como persona, de una serie de condiciones personales del desarrollo, de orden biológico, de orden emocional, de orden social, de orden cultural, de orden étnico, de género. Es decir, todos estos elementos nos constituyen como personas. Son parte de nuestra naturaleza, son parte de nuestra forma de ser. Somos lo que somos, ¿sí? Y eso nos distingue, nos diferencia, nos caracteriza. Por el otro lado,
encontramos las condiciones habituales de toda institución educativa, ¿sí? Son condiciones más estables porque como institución social cumple una función y su trabajo, los objetivos que se plantea, las estrategias que desarrolla, la forma en que lleva a cabo el cumplimiento de esos objetivos, pues va determinando su condición, su característica. El currículo escolar, el clima de trabajo que ahí se genera, las relaciones interpersonales que se propician en esos contextos escolares, la disciplina, en fin, una serie de elementos que caracterizan y definen la escuela y su acción. Aquí entonces, de acuerdo al planteamiento de Warnock, de Mary Warnock, se establece una relación de reciprocidad entre el sujeto y ese contexto educativo. Es decir, hay una relación de reciprocidad entre el sujeto y la escuela, es decir, que se traduce en una tensión. Ella habla de una tensión, ¿eh? Y esta tensión puede ser mayor en la medida en que las condiciones institucionales responden con muy poca pertinencia y propuestas a las condiciones personales de cada alumno. Es decir, mientras la escuela puede ser muy limitada en sus propuestas pedagógicas, eh, muy restrictiva en sus procedimientos de socialización, se generan una serie de barreras, de obstáculos, de limitaciones que dificultan la experiencia educativa de ciertos niños en relación con otros. Y eso implica, entonces, que un chico que encuentra un contexto escolar poco propicio, sus necesidades educativas parece que se incrementan, son mayores. En la medida en que las condiciones institucionales son más pertinentes y responden a las condiciones personales de desarrollo, estas se van relativizando. O sea, por eso habla de una relación de reciprocidad que genera una tensión entre el sujeto alumno y la propia institución educativa. De ahí la naturaleza de las necesidades educativas. No están específicamente en la condición del propio alumno. Tiene que ver las condiciones institucionales. De otra manera no se entendería. ¿Me explico? Un alumno que es bien atendido, que se entiende también el tipo de necesidad que presenta, que se responde, que se establece una búsqueda sobre el tipo de propuestas de trabajo, metodología, materiales, etcétera, que se toma en cuenta las limitaciones que puede tener, sobre todo si están vinculadas a una discapacidad, que cuenta con el apoyo de un especialista. Todo esto es mejorar las condiciones institucionales. De otra manera, no se puede avanzar y las necesidades educativas se hacen más complejas, al grado que incluso en un momento determinado se han llegado a considerar como necesidades educativas especiales, ¿no? Bueno, esto, digamos, fue una etapa muy importante y fíjense que ya, sobre todo, yo hago referencia a la experiencia de la educación en México, de la parte que corresponde a las experiencias de educación inclusiva. eh, Fue muy difícil lograr entender o comprender lo que representaba este concepto de necesidades educativas. El chico con discapacidad o con problemas de aprendizaje o que tendría también algún tipo de comportamiento poco, digamos, aceptado en la escuela por disruptivo, siempre fue señalado, a pesar de que ya teníamos avances significativos en relación con la integración y con la educación inclusiva, siempre fue señalado. Realmente, eh, cuando tú platicabas con un maestro, decía, "No, bueno, pues yo trabajo como puedo, porque tengo muchos niños con necesidades educativas especiales". Empezó a ser estigmatizante. Y el concepto de necesidades educativas, que se manejaba por sus siglas NEE, ya empezó a ser un elemento de estigmatización, decía yo. Tengo niños NE, ¿no? Entonces ya tenías la etiqueta de niño NE. Era terrible porque entonces
para el maestro representaba una carga, ¿no? Y realmente él no, digamos, en distintos experiencias de investigación que se llevaron a cabo, uno de los argumentos que esgrimían era, yo no fui preparado para eso. Y situaciones de esta naturaleza, es decir, no había esa disposición, interés por realmente lograr que efectivamente se reconociera ese derecho y sobre todo que se pudieran generar las respuestas pedagógicas, didácticas, ¿no? Que los chicos requerían. Pero ¿saben qué? Independientemente de eso, los aspectos actitudinales en relación con estos alumnos. Creo que eso era lo más, eh, lo que tenía mayor peso, el sentirte señalado por parte del maestro. Entonces, empieza a surgir un movimiento, en este caso fue en Manchester, con Mel Ainscough y sus colaboradores, donde dicen, ¿saben qué? Vamos a tratar de ubicar la perspectiva diferente. Yo creo que aquí es importante no hablar tanto del niño y sus problemas. Tenemos que hablar fundamentalmente ahora de lo que representa el entorno, las barreras al aprendizaje y la participación. Empieza a surgir ese concepto, ¿sí? Barreras al aprendizaje que surgen de esa interacción entre los estudiantes y sus contextos, ¿sí? Y esto se ve no solamente en lo que sucede en el aula, son las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas. Las barreras están en todos lados, no solamente en el ámbito escolar. Entonces, lo que dice ISCO es la inclusión, vamos a entenderla como esa propuesta que implica identificar y minimizar o desaparecer las barreras para el aprendizaje y la participación. Y en todo caso, maximizar los recursos que apoyen ambos procesos. Pero olvidémonos de los problemas que reconocemos o que adjudicamos en los niños. Centrémonos en lo que representan las barreras al aprendizaje y la participación. Ya más adelante entraré un poco más en detalle en este planteamiento. Entonces, para Ainscough, la inclusión se refiere a la mejora de las escuelas, tanto para el personal docente como para el alumnado, porque también aquí hay que considerar que el maestro obviamente necesita también de ser considerado en su actualización, en los apoyos para poder enfrentar ese reto, ¿sí? Y no dejarlo a la buena de Dios, sino preocuparse fundamentalmente por una actualización, ¿sí? Y un apoyo, en este caso desde lo que puede ofrecer la educación especial, ¿no? De tal manera que él pueda realmente estar en la mejor disposición para dar respuesta a las necesidades educativas de sus alumnos. La preocupación por superar las barreras para el acceso y la participación de un alumno en particular puede servir para revelar las limitaciones más generales de un centro educativo a la hora de atender a la diversidad de su alumnado. Y aquí, en este planteamiento de Ainscough, ya no solamente es pensar en la condición, digamos, de los chicos y chicas con discapacidad, sino que el planteamiento de la educación inclusiva a esta altura ya nos habla de de un reconocimiento de la diversidad en su más amplia expresión, no solo centrado en los chicos con discapacidad, sino pensar en la diversidad que se expresa de múltiples maneras, como ya mencionaba anteriormente, en cuestiones de género, en cuestiones de origen étnico, en cuestiones de orden cultural, ¿sí? En cuestiones digamos, aptitudes, incluso sobresalientes, qué sé yo, ver que nadie es igual a nadie, que todos somos absolutamente diferentes, que el tipo de escuela que se tiene que construir es absolutamente distinto a lo que conocemos. Esos son los planteamientos de Ainscough y esos son los planteamientos que están, digamos, en la base del planteamiento de la educación inclusiva. Se tiene que construir una nueva
visión de escuela y de lo que implican los procesos de formación, de aprendizaje en la institución educativa. Y ya yo diría que es un proceso que no se va a resolver ni se ha resuelto. Estamos hablando desde los años 90 o antes para acá. Estamos ya en 2026 y sigue siendo un reto. Es un proceso lento, muy lento, porque cambiar a una institución como es la escuela, tan arraigada a sus tradiciones, tan conservadora en sus procedimientos, tan regulada por las normas, no es fácil. Y yo creo que esto es muy importante entenderlo como un proceso que exige, primero, convicción. Hay que creer en ello. Porque si no creemos en ello, lo que puede pasar, como está sucediendo en muchos lados, es una simulación. Ok, los chicos están ahí, hay chicos con discapacidad, hay chicos con otras condiciones, pero no obtienen las respuestas que requieren. Simplemente decimos, están ahí, claro, aquí somos incluyentes, pero, no, pero yo al final de cuentas estoy percatándome que no reciben la atención que requieren. Finalizo con esta parte donde dice, todos los estudiantes tienen derecho a una educación, fíjense, en su localidad. La diversidad no se percibe como un problema a resolver, sino como una riqueza para apoyar el aprendizaje de todos. La inclusión se refiere al refuerzo mutuo de las relaciones entre los centros escolares y sus comunidades. Bueno, esto lo planteó en 2011, ¿no? Y yo creo, y particularmente en el caso de nuestro país, de México, el vínculo entre la escuela y la comunidad donde se inserta es un vínculo muy difícil de lograr. Y me temo que cada vez es más difícil. Es decir, no hay una integración entre solo en ciertos lugares, en ciertas experiencias, pero no es algo que generalizado. La escuela, como parte de una comunidad, eh, eh, con base en un compromiso mutuo, donde tanto los integrantes de esa comunidad, padres, madres, fundamentalmente maestros, directivos, se comprometen en un objetivo común, establecen un compromiso y asumen una responsabilidad. Eso no ha pasado. En general, en México, digamos, hay una separación. La escuela tiene sus responsabilidades y los padres de familia tienen otras, pero no hay, digamos, no se comparte un proyecto educativo en general, ¿sí? Y en este sentido, pues podríamos hablar de lo que representan perdón, aquí dice BAP, barreras para el aprendizaje y la participación. eh, es lo que estoy diciendo, es decir, es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que pues esto nos llevaría a reconocer lo que en México se está llevando acá. Es decir, las barreras al aprendizaje pueden ser los elementos que reconozcamos porque nos permiten visualizar todos aquellos aspectos que pueden estar interviniendo, ¿no? De tal manera que dificulten tanto el trabajo de nosotros como maestros, como docentes, como la experiencia de aprendizaje de los alumnos. En México, como les decía, los compromisos que leía yo al principio se asumieron sin lugar a dudas. Y esto llevó a que realmente, pues de alguna manera, se reorientaran todos los servicios de educación especial. En ese sentido, los servicios de educación especial se convirtieron, lo voy a ver un poquito más adelante, en instituciones para apoyar la experiencia de integración, de inclusión educativa de los alumnos con discapacidad, pero ampliaron su radio de acción para también atender la diversidad. Es decir, hubo un involucramiento de mayor alcance en ese sentido. Pero yo creo que esta parte ahorita les explico cuáles fueron esos o cuáles son esos servicios que seguramente ustedes reconocen.
Pero aquí la importancia de lo que se empezó a desarrollar a través de los distintos sexenios fue ya un compromiso del sistema educativo que en última instancia se ha expresado en una Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que asume responsabilidades y que ahora voy a desarrollar, ¿sí? Primero, reconoce que efectivamente existen una serie de barreras de orden estructural, de orden normativo y de orden didáctico. Así lo define la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Las barreras estructurales, en este caso, serían el resultado de un sistema social, político, económico, que ha normalizado la exclusión y la desigualdad de personas, grupos o poblaciones desde la misma organización política, social, económica. Ahorita voy a poner algunos ejemplos. Las barreras normativas, que se derivan de leyes, ordenamientos, lineamientos, disposiciones administrativas, políticas, principios o programas que impiden, omiten, invisibilizan o desprotegen condiciones de las personas, de los sujetos, en lugar de permitir el efectivo derecho a la educación en su sentido más amplio. Aquí podría yo poner algunos ejemplos, ¿no? Falta de acceso en las estructurales, falta de acceso por razones de proximidad escolar, condiciones socioeconómicas que dificultan el acceso, avance, permanencia, aprendizaje de los alumnos, exclusión, perdón, o discriminación social y culturalmente normalizada, ¿no? Eso lo vemos en el ámbito de la sociedad. Priorización en la agenda pública de problemáticas distintas a la educación que generan falta de atención y asignación de recursos, indiscutiblemente. Otras serían, por ejemplo, pues las condiciones de nuestras escuelas, ¿sí? Que tiene que ver con la infraestructura de sus edificios, por ejemplo. Por otro lado, también la ausencia de un trabajo colaborativo y coordinación entre la escuela, la familia y el gobierno. No existe. Ausencia o debilidad de políticas de educación para la inclusión. Establecimiento de currículos homogéneos e inflexibles. Fíjense, es decir, en el nivel de educación básica, pues la propuesta de planes y programas de estudio, ¿no? Es la misma para todo el país. Los mismos contenidos, los mismos materiales, los libros de texto gratuitos, las mismas visiones de la organización institucional, horarios, la graduación, digamos, por ciclos escolares, etcétera, etcétera. O sea, absolutamente inflexible, ¿no? Entonces hablamos de programas y cada sexenio se implementan programas que constituyen una revolución, una reforma, ¿no? Ahora la nueva escuela mexicana plantea, por supuesto, una serie de principios, objetivos y, por supuesto, nuevos planes y programas de estudio. Por supuesto, nuevos libros de texto, pero sigue siendo una escuela que no se caracteriza precisamente por la flexibilidad, sino por la homogeneidad. Responde a un sistema excesivamente centralizado, ¿sí? Otro aspecto es la dificultad o imposibilidad para transitar entre los niveles y subsistemas por razones de discriminación. Recientemente una chica presentó una tesis sobre una adolescente que presenta un síndrome, el CHARG. Es un síndrome muy complejo eh, que se traduce en dificultades auditivas, motoras, y por supuesto que esta chica, muy brillante, muy inteligente, pues se comunica a través de la lengua de señas. Solo pudo llegar a terminar la secundaria. No tuvo respuesta en distintas instituciones ya de nivel medio superior porque no se quisieron comprometer a atender en función de sus, digamos, necesidades, lo cual implicaba tener, por supuesto, un intérprete de la lengua de señas. No, eso, olvídense, ¿sí? Y eso se va a traducir en una pérdida de la escolarización y pensar en algo que quizás
independientemente de su inteligencia, no podrá alcanzar. Es decir, es verdaderamente un problema que muchas personas enfrentan. Hay como un límite para seguir accediendo a otras posibilidades, teniendo las facultades y las condiciones para hacerlo. Pero a veces una discapacidad puede limitar. Realmente, vamos, pone en jaque a una institución educativa. Y también sabemos en un país con tal diversidad social, cultural, económica, no todos tienen las oportunidades de acceso a la educación. Es decir, hay poblaciones marginadas donde el acceso a la educación es un lujo, un lujo. Entonces sigue siendo, por eso son barreras estructurales. Las normativas, ¿no? Pues sigue habiendo una ausencia de una perspectiva de inclusión en las leyes educativas. Contradicciones entre leyes respecto a la educación de las personas, perdón, personas diferentes y culturas diferentes, ¿sí? Son como leyes que de repente favorecen a un sector, pero no toman en cuenta a otro, o sea, no son, vamos, no se busca, no que sean iguales, pero no se busca la integración o la comprensión de todas las necesidades y las condiciones de ciertas poblaciones. Prevalencia de una visión puramente sectorial que no visualiza la coordinación con otros sectores fundamentales, eh, y que, pues, no sé, como por ejemplo, no solamente el derecho a la educación, sino también a la salud, a la vivienda, comunicaciones, transportes, medio ambiente. Todo eso es lo que enfrenta mucha gente como verdadero obstáculo, problema para poder vivir, ¿no? En fin, eh, me voy a pasar a las barreras didácticas. Estas, pues, así le llama la estrategia nacional, digamos. Podríamos mencionar, pero de distinta manera. Hay muchas formas en que se pueden identificar estas barreras, sobre todo en el caso de la institución educativa, porque se dan en el ámbito educativo, en las prácticas, en las actitudes. ¿Sí? Tiene que ver con la enseñanza y las prácticas de aprendizaje de los educadores, que se cuestionan porque no son pertinentes, que no corresponden al ritmo ni al estilo de aprendizaje del educando, y sobre todo porque aquí entra una cuestión actitudinal, implican la generación de bajas expectativas académicas en relación con un sector del estudiantado, ¿sí? Que se llama o que se denomina como un sector en situación de vulnerabilidad. O sea, seguimos siendo, a pesar de lo que se pretende, seguimos señalando, son vulnerables. Cuando tú platicas con una persona con discapacidad, dice, a mí no me llamen vulnerable, yo no soy vulnerable, yo tengo derechos, yo tengo derecho y tengo la fortaleza para vivir una experiencia en la medida de mis propias posibilidades, una experiencia de formación, de escolarización. El problema no está en mí. Entonces aquí encontramos efectivamente algo que nos relaciona mucho con el problema del tipo de violencia que se ejerce sobre todo a ciertas personas y que se traduce en actitudes de rechazo, de segregación o exclusión por parte de la comunidad educativa y que tiene que ver con la discriminación, con la desvalorización de la persona, ¿sí? Un clima escolar hostil y que propicia el acoso escolar. El uso de recursos y materiales didácticos homogéneos, o sea, no pensados en función de los intereses, necesidades, ¿no? Aptitudes de las personas. Si estamos reconociendo que todos somos diferentes, imagínense un chico con aptitudes sobresalientes, un chico con una gran inteligencia, con una gran cultura que recibe no lo que requiere, sino lo que todos. Sí, ese es un reto tremendo, ¿eh? Estrategias de enseñanza que no consideran la diversidad, planeaciones docentes que no tienen características diversas del grupo, generalmente las planeaciones que habitualmente se bajan de internet, pues plantea cosas
muy estandarizadas, digamos, por decirlo de una manera elegante. Prácticas pedagógicas no incluyentes, tanto de docentes como de los demás actores educativos. Barreras en la comunicación y falta de docentes especializados de acuerdo a las necesidades específicas. En este sentido, no se desconoce la discapacidad, pero es importante entender que debe haber apoyos específicos, digamos, para que el maestro reciba la orientación y el niño reciba el apoyo en función de una discapacidad visual, de una discapacidad auditiva, de una discapacidad motora, ¿sí? De una discapacidad intelectual. Esa es una parte muy importante. Y en ese sentido, no se trata de que el maestro lo haga como puede, como Dios le da a entender, no, lo haga apoyado a partir de una planificación del trabajo que se tiene que llevar a cabo con ciertos niños en función de una particularidad específica que tiene que ver con la discapacidad que presenta, indiscutiblemente, ¿sí? Por otro lado, también, en función de las diferencias culturales, la falta de pertinencia y adecuación intercultural, se desvaloriza el origen social y cultural de los alumnos. No se aprovecha la riqueza de formar parte de una cultura distinta a la de la mayoría. Es lamentable. Nulos o escasos espacios para la participación de los niños, de los alumnos en general, en las escuelas y en la comunidad educativa. Es decir, se restringe la participación. Las mismas formas de organización del trabajo educativo impiden la posibilidad de la interacción comunicativa, de la interacción social. ¿Sí? Y otra parte que también me parece muy ligada a esto, que es el tipo de rutinas de trabajo y la forma en que se distribuyen los espacios y el mobiliario, que también no considera la diversidad del estudiantado y sobre todo que se vayan a considerando o que se vayan adecuando en función de las propias estrategias que el maestro desarrolla. Hay que entender el espacio escolar, el espacio del aula, como un espacio absolutamente flexible. De repente uno puede ver escuelas, aulas, que tienen un pie en el siglo XIX y el otro en el siglo XXI, ¿no? Es decir, ve uno fotografías de las escuelas de aquella época y ve las escuelas en la actualidad y dices tú, oye, no ha variado en gran cosa, a excepción quizás de las tecnologías. Lo que estás encontrando es una misma organización del espacio escolar, del espacio del aula, ¿no? Bueno, yo creo que en este sentido lo importante es no centrar en el alumno la responsabilidad del éxito o el fracaso de la escolar, sino asumir más directamente la responsabilidad que le corresponde a la enseñanza para explicar los resultados educativos. Si las cosas salen mal, no es problema ni del maestro ni de la escuela. La importancia que la experiencia escolar aporta para la vida futura de los niños, no solo en lo que corresponde al desarrollo de sus capacidades y habilidades para el aprendizaje, que ese es, digamos, el principal objetivo de la escuela, sino también en cuanto a su desarrollo como persona, conciencia de sí mismo como sujeto en permanente desarrollo social, intelectual, afectivo, moral, ¿me explico? Hay que entenderlo en una perspectiva mucho más amplia, la formación de la ciudadanía, la formación de un sujeto que sabe el lugar que ocupa en la sociedad en la que vive, que es capaz de tomar decisiones, ¿sí? Y el otro, el punto de partida de la acción educativa, pues lo constituye el mayor conocimiento del niño y también el reconocimiento de las diferencias individuales. Y yo creo que aquí es donde cambia la visión de lo pedagógico. Hay que recuperar las grandes experiencias que la pedagogía a lo largo de la historia nos ha dado. Digamos, no solamente en el siglo XX, ¿no? Con todos los planteamientos de la nueva pedagogía, de la nueva escuela, las aportaciones de Montessori, de Crowley, de Freinet, de Freire, Dios mío, es decir, la riqueza pedagógica puede proporcionar, no se trata de inventar el hilo negro,
las propuestas, recuperar las experiencias pedagógicas que a lo largo, desde Comenio para acá, Dios mío, se han generado, nutren al maestro de la posibilidad de experimentar, de poner en juego opciones en este sentido. Entonces, si vamos a hablar de escuelas inclusivas, como lo plantea Casanova, una compañera muy querida y que ha trabajado también este ámbito muy ampliamente, tienen que estar abiertas a la diversidad, centradas en el alumno o la alumna, democráticas y participativas, como parte de la formación, orientadas a la superación de las barreras para el aprendizaje y la participación, capaces de responder a las necesidades educativas de todos los alumnos. Y un aspecto, hay que entenderlo, promotoras de conocimientos y habilidades para la vida futura, equitativas en sus procedimientos, que propicien la convivencia y el trabajo colaborativo entre alumnos, padres, madres, profesores, y estrictamente ligadas a la comunidad. Ese es el reto. Ese es el reto, desde hace muchos años. No sé cómo vamos hasta aquí, Paolo, compañeras. ¿Vamos bien? No, yo estoy así Muy bien. tomando nota, poniendo en la chat algunos estímulos bibliográficos. Puse la síntesis de Warnock. Bueno, Ah, perfecto. te sigo, obviamente. Ustedes administren el tiempo porque vamos también a dialogar un poco, pero tenemos todavía una hora, entonces podemos dedicar todavía tiempo a tu presentación y después abrir a un diálogo, si tú Perfecto. quieres. Muy bien, pues voy encaminándome a algunos aspectos. Como hablaba yo de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, es un documento muy interesante, porque la primera reflexión que hace tiene que ver con el problema de la exclusión educativa. Es que es como una crítica, una autocrítica a lo que está sucediendo todavía, la exclusión educativa. Y, en contraparte, la educación inclusiva. Entonces, en este documento que también está disponible para ustedes en Internet, ¿no? No hay ningún problema para acceder a ello, porque marca las políticas actuales en este momento que se están impulsando en esta materia. Por eso me parece importante, digamos, ir a ver qué está planteando la propia Secretaría de Educación Pública, digamos, ¿no? Entonces, la reflexión va por este lado. Dice, ¿saben qué? Hay factores externos al sistema educativo que tienen que ver con lo siguiente: pobreza, marginación, violencia social, desempleo, desnutrición, migración, desplazamiento, ¿no? Aislamiento. Todo esto implica ser excluido de alguna manera, pues por estas condiciones que están ahí presentes y en las cuales de alguna manera yo me puedo ver involucrado, ¿no? Son como las condiciones o barreras estructurales que están ahí presentes. Por otro lado, pues hay que reconocer también las condiciones personales y grupales, ¿no? La discapacidad, por supuesto. Eh, Origen étnico y lingüístico. La migración, que ahora adquiere dimensiones cada vez más dramáticas, ¿no? Migración, yo agregaría desplazamiento. La situación de violencia que vivimos, simplemente lo que está pasando, ¿no? En términos de la violencia que se ha generado por el crimen organizado, pues es muy preocupante, pero que se traduce en desplazamiento. Hay pequeñas ciudades y no sé, pienso en Zacatecas, por ejemplo, por decir un lugar donde pueblos pues prácticamente empiezan a vaciarse. La gente se va por la violencia que ahí está presente. Sigue habiendo una condición de género que involucra una forma de exclusión, ¿sí? Sigue siendo. Y yo creo que esto hay que verlo porque afecta a grupos muy amplios, ¿no? Y por eso se sigue utilizando esta idea de que todo esto nos vuelve vulnerables y atenta contra nuestros derechos, ¿no? Y sigue teniendo un peso, es indiscutible que sigue teniendo un peso. Por el otro lado,
encontramos los factores propios del sistema educativo que persisten, ¿no? Y como les decía yo, tomando en cuenta lo de las barreras, son, digamos, estructura y funcionamiento de un sistema en cuyos factores resultan excluyentes. Por ejemplo, en la infraestructura, las escuelas en México están mal en general, sobre todo, por supuesto, las escuelas públicas. El equipamiento, las prácticas de enseñanza que se desarrollan en los centros educativos, ¿no? Las cuales se suman a condiciones sociales desventajosas. Ya habíamos dicho que esto se manifiesta en este tipo de problemas que conocemos como barreras al aprendizaje y la participación. La privación de las personas del ejercicio del derecho a la educación, ¿no? Sino que no solamente se ingresar a la escuela, sino permanecer en ellas y concluir al menos el ciclo de la educación obligatoria, que les digo que en muchos casos no se logra. Derecho a obtener los aprendizajes fundamentales y a desarrollar las competencias básicas que deben garantizar la adecuada inclusión de las personas en los distintos planos de la sociedad, porque lo más importante de todo esto, o sea, lo que la educación debe proporcionar es acceder a una vida digna. Yo creo que es, como les decía yo al principio, si hablamos de derechos humanos, tiene que ver con la dignidad de la persona y si la escuela, la acción educativa de un país no logra dignificar a la persona en su condición de existencia, en su vida cotidiana, en su acceso al empleo, en fin, muchísimas cosas, algo está mal, ¿no? Y les decía yo que efectivamente la posibilidad de apoyar el trabajo que las escuelas realizan se empezó a definir a partir de la conversión de los servicios de educación especial a la escuela, que seguramente ustedes ya conocen. Entonces se crearon los centros de atención psicopedagógica en el nivel de educación preescolar, que ya existían desde hace mucho tiempo, pero ahora que se abocan más, ya no como instituciones separadas digamos, del jardín de niños, ¿no? Sino que tienen una asistencia y una orientación y un trabajo conjuntos con los maestros, con los padres, en esa etapa tan importante del desarrollo infantil, ¿no? En lo que concierne a la escuela primaria y secundaria están las unidades de servicio de apoyo a la educación regular, que en la Ciudad de México se llaman ahora Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva. Pero ¿cuál es la función? Pues apoyar al maestro. Ha cambiado un poco su estrategia porque en un principio en cada escuela había un aula de apoyo, donde había una persona, un maestro especialista, que apoyaba directamente a un niño cuyas necesidades educativas implicaban pues, trabajar más individualmente. Pero esto se consideró que era estigmatizante, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero en fin, es estigmatizante. Entonces, nada más dale orientaciones al profesor de cómo trabajar. Miren, eso me parece, desde mi punto de vista, inadecuado, porque hay necesidades tan específicas que implican un trabajo dentro de la escuela. No implica que lo aparte, sino, digamos, es una atención individualizada durante determinados momentos en la semana para apoyar más directamente, trabajar con la madre, decirle, apoya aquí, apoya allá. Es un involucramiento más directo con ciertos chicos. Pienso, por ejemplo, un chico, perdón, pero un chico que presenta un trastorno del espectro autista, perdónenme, pero ese tipo de trastornos requiere un trabajo muy específico de acompañamiento, porque si no se puede generar una situación caótica dentro del aula. Por ejemplo, trabajar con ese niño implica lograr que pueda, digamos, eh, eh, regular su comportamiento, desarrollar habilidades sociales, desarrollar habilidades comunicativas, aprender a interactuar con los otros. En fin, hay muchas posibilidades si recibe el apoyo adecuado. Pero a veces el maestro,
y esas son las cuestiones que debemos entender, se ve agobiado porque no sabe cómo actuar frente a un chico que de repente entra en una crisis por un chico del trastorno autista, por un problema sensorial, digamos, un ruido fuerte que lo desquicia porque esa es, digamos, parte de la condición que define el trastorno, ¿me explico? Pero si existe, digamos, esta posibilidad de apoyo en donde el maestro directamente por parte del que conoce este tipo de discapacidad o trastorno, porque además pueden ser niños con un nivel intelectual brillante. Son otros, es la particularidad de lo que implica situaciones como esta, del autismo. Puedes tener niños geniales, pero con estas condiciones que afectan su capacidad de socialización, de interacción con los otros, ¿no? Es un ejemplo. Y para los chicos que realmente la complejidad de su discapacidad dificulta muchísimo su inclusión en la escuela regular, por lo menos durante una etapa de su desarrollo, están los centros de atención múltiple, donde ahí, digamos, reciben una atención especializadísima, pero con el objetivo de lograr su inclusión a una escuela regular o a un ámbito laboral. Pero ahí se integran los chicos desde muy pequeños con mayores complejidades en el tipo de discapacidad que presentan. Eso también es una opción porque, digamos, en cuestiones de discapacidad, la inclusión a ultranza, cuidado. Si habláramos de un sistema que ya tiene una experiencia y las respuestas a lo mejor cambiaría, pero en este momento yo creo que hay condiciones de ciertos alumnos cuya discapacidad, por ejemplo, miren, ni siquiera lo digo en un sentido de minimizar sus posibilidades. Un chico con una discapacidad visual, pero que implica ceguera, durante un determinado tiempo necesita adquirir las habilidades, por ejemplo, el aprendizaje de un sistema como el braille, porque sin estas habilidades es muy difícil que pueda llegar a la escuela en una situación que le permita pues, realmente tener una experiencia provechosa, digamos. Necesita dominar el braille, ¿me explico? Y eso lo va a aprender en un centro de atención múltiple o en un servicio o en una institución donde se atiende específicamente esa parte del aprendizaje del niño que empieza desde muy pequeño, ¿no? Además, otras habilidades que son indispensables, como desplazarse, cómo desarrollar la sensibilidad, digamos, táctil, ¿no? O táctil, no sé cómo se dice. eh, la posibilidad de desarrollar al máximo su percepción auditiva, saber desplazarse, toda la dimensión kinestésica, pues son aprendizajes para que cuando llegue a la escuela no esté en absoluta desventaja. No se trata de que se quede sentado todo el tiempo en el banquillo, ¿me explico? En fin, eh, déjenme ver. Entonces yo diría que ya con esto termino. Son aspectos que de alguna manera están presentes en lo que representa el hecho del reto que tiene la escuela. Tiene que haber una claridad del enfoque sobre la enseñanza del aprendizaje. Aquí, como les decía hace un momento, el maestro tiene que apoyarse en una concepción pedagógica clara que le ayude a organizar su trabajo sobre la base de ciertos principios, de ciertos lineamientos, de ciertas estrategias, ¿sí? Que le dé certeza a lo que está haciendo, que pueda recurrir a ese tipo de planteamientos, de definiciones, de experiencias para organizar su trabajo, ¿sí? De ninguna manera se trata de que pueda seguir una pauta curricular que a lo mejor no está tan estructurado. Aquí es donde yo, quizás como por mi formación pedagógica, recupero lo que representa el valor de los constructos pedagógicos como experiencias que se han concretado a lo largo de la historia, ¿no? También tener claro para qué es, para qué, cómo se
¿Cuál es el propósito educativo y en un sentido formativo? Es decir, definición y determinación de los propósitos educativos y de la formación de los alumnos. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que verdaderamente la escuela debe proporcionar? ¿Sí? Pero esto no solamente es una creencia individual, es algo que se tiene que compartir como parte de una comunidad educativa, ¿no? Correspondencia con la organización, planeación y la realización del trabajo docente. Estos aspectos tienen que estar ahí porque eso es lo que me permite a mí definir lo que voy a hacer. Y sobre todo, que lo que haga, como les decía yo anteriormente, pues no deje de tomar en cuenta la realidad de una escuela, la escuela Benito Juárez, de la colonia Roma, ¿no? O de la colonia X, que sea viable y aplicable el enfoque sobre el cual apoyo mi trabajo, tomando en cuenta estas condiciones tan diversificadas y a veces tan limitadas del trabajo pedagógico, ¿no? Y que obviamente pues enriquezca yo cada vez más mi práctica con estrategias didácticas y un ambiente de aprendizaje enfocado a la diversidad. Ahorita lo planteo. Segundo, en relación con el alumnado. Bueno, yo parto del principio de que reconozco la diversidad, ¿no? Y que por lo tanto tengo que generar experiencias de escolarización que realmente respondan a las características, necesidades, cualidades, incluso intereses, expectativas de los alumnos, para que las experiencias de escolarización verdaderamente sean significativas, ¿no? Tomar en cuenta el contexto social y cultural del que proviene el niño. Yo creo que esto es muy importante, porque de otra forma, digamos, puede haber un desfase, digamos, entre lo que yo planteo y lo que verdaderamente para él resulta cercano. Ausubel planteaba, no sé si todavía vive, esta idea del aprendizaje significativo, que está muy determinado por las condiciones de existencia, desde lo social y lo cultural del sujeto. Y sobre todo yo diría que hay una parte muy importante ligada a esto, que si bien tiene que ver con motivaciones, intereses, expectativas, estilos de aprendizaje, yo creo que hay un principio pedagógico o psicológico que no podemos negar, que es el hecho de que para que un niño aprenda, lo que aprende debe ser funcional para su propia existencia. Cuando el niño no descubre o no logra identificar la funcionalidad de lo que aprende, no aprende, punto, no aprende, ¿sí? Entonces tiene que haber, realmente se tiene que propiciar el descubrimiento de ese objeto de aprendizaje, de tal manera que lo ligue a estos intereses que muchas veces están determinados por el contexto social y cultural en el que vive, ¿no? Y por supuesto, lo que supone el saber que hay necesidades muy concretas que hay que atender, que no puedo dejarlas pasar. Ya veremos ahora que hable yo de un ambiente de aprendizaje. Hablo de equidad. El maestro tiene que actuar equitativamente en función de estas diferencias y de estas necesidades que puede presentar un niño. Le tengo que prestar esa atención. Eso es actuar equitativamente. Tú me necesitas más, te tengo que apoyar. En la medida de lo posible, porque yo sé que el primer argumento que se esgrime es, con 40 niños yo no puedo hacer esas diferencias. Pues sí, ya ahí se acabó todo. ¿Me explico? Bueno, esto es el reconocimiento de la diversidad. Luego, ambiente de aprendizaje, lo que yo logro construir como parte de esa cotidianeidad que el niño ha de vivir, es decir, la experiencia que el niño ha de vivir en el aula, lo que yo le ofrezco, que yo lo defino como un ambiente de aprendizaje, es decir, el día a día. Voy a llegar a un lugar, como les decía, en donde me siento violentado, donde todo el mundo se comporta de manera agresiva conmigo, hostil, o un ambiente donde yo me siento identificado, que formo parte de él,
donde me siento a gusto, donde estoy contento, donde me divierto, ¿no? Por ahí va la idea. Entonces debe haber un ambiente donde, digamos, la posibilidad de dialogar, de comunicarse, de interactuar con los otros sea una característica fundamental. Es decir, no se puede centrar exclusivamente en la acción docente. No, se debe centrar en las posibilidades de esta interacción entre sujetos. Digamos, son los planteamientos que recuperaríamos de la pedagogía contemporánea. Accesibilidad y participación en las actividades y recursos sin limitación, sin condicionamientos, ¿sí? Yo creo que esto es importantísimo. ¿Sí? Hay experiencias muy tristes donde de repente tú ves a un chico cuya discapacidad, no sé, a lo mejor asociada con a un problema de orden intelectual, lo tienen separado del grupo, iluminando, coloreando mandalas. Dices tú, sí, el chico está muy quietecito, muy entretenido, pero no tiene nada que ver con los demás. Es tan común como no tienen una idea, ¿eh? Resulta muy preocupante. Por supuesto, flexibilidad de espacio y tiempo. Y ahorita le voy a explicar un poquito más. Flexibilidad de espacio y tiempo. Y, aquí se me ocurrió, perdón. Atención equitativa a los intereses y las necesidades de los niños, lo que le decía hace rato. ¿Sí? No puedo actuar como si todos los niños fueran el mismo niño. No es cierto. Lo que pasa es que efectivamente me plantea un reto. Pero yo creo que cuando tienes un contexto, un ambiente de aprendizaje donde las posibilidades, yo pienso mucho, no sé, en lo que plantea Montessori, en la visión que tiene de esa experiencia que vive el niño, donde él toma iniciativas de manera muy importante, o lo que plantea el mismo Freinet, que construye ambientes cuya comunicabilidad e interacción son verdaderamente la base, el eje de lo que sucede, ¿no? Los métodos naturales, él habla de los métodos naturales. En fin, yo creo que es un poco plantearnos la perspectiva de lo pedagógico, pero de lo cual se apropia. El maestro lo hace suyo y se identifica, ¿no? De tal manera que pues empieza como a crecer desde ese punto de vista y no a ser condicionado a partir de las exigencias que el propio sistema le plantea. El maestro, independientemente de lo que sea, y más ante discursos como este que estoy expresando, tiene que rendir cuentas. ¿Sí? ¿Ya viste todos los temas del plan de estudios? ¿Ya los abarcaste? Dices tú, ver los temas del plan de estudios. Yo estoy viendo las necesidades de mis alumnos que puedan aprender. Lo otro, y voy para allá, ¿sí? Permítanme tantito, ay, ¿qué hice? Ay, Dios, ahora no me hace caso. Ahí va. Tiene que ver con el ámbito del manejo curricular. Por supuesto que yo tengo que conocer la propuesta curricular, ¿sí? Pero debo entender que los contenidos que se presentan, máxima ahora que vemos los planteamientos de la nueva escuela mexicana, que es a veces un galimatías. Bueno, entiendo que hay contenidos diferenciados por su naturaleza, por su complejidad, y que estos tengo que trabajarlos de una manera también en función de las condiciones de mi grupo, ¿sí? Porque un elemento que es determinante es la cercanía conceptual a esos contenidos por parte de los alumnos. No puedo imponer algo que desde el punto de vista de los procesos de conceptualización de los alumnos no están en posibilidades digamos, de asimilar, de construir como aprendizaje. O sea que lo que quiero decir es que el manejo del currículum debe ser flexible, ¿sí? No, para mí es como no para mí, digamos. Hay que rescatar los planteamientos, por ejemplo, de Lundgren, ¿no? O de Steinhaus, donde él dice muy claramente, Steinhaus dice, es que hay que entender el currículum
como una hipótesis de trabajo. Ok, yo tengo un plan de estudios, para mí es el punto de partida, pero el punto de llegada o el desarrollo es otra cosa. Ahí es donde entra la dimensión de lo que he planteado hipotéticamente como posible en cuanto al logro de objetivos, el tipo de contenidos, etcétera, etcétera, y lo que realmente logro, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que manejar el currículum. Yo construyo el currículum en la práctica, porque quien determina verdaderamente desde esta perspectiva ese desarrollo, pues es el propio niño, son los alumnos, ¿no? Entonces el currículo se tiene que vivir como una experiencia constructiva, creativa, ¿no? Y además, volviendo a Stenhouse, al final de cuentas, el manejo curricular de esta naturaleza me puede permitir una reflexión sobre esa práctica en un sentido, pues, evaluativo, en cuanto a la pertinencia de lo que propuse, la pertinencia de los objetivos, la pertinencia de las estrategias que utilicé, ¿no? Eso sería una visión curricular que, híjole, es tan difícil en México como no tienen idea, sobre todo en el nivel básico. Porque incluso un criterio de evaluación del trabajo docente se basa en el cumplimiento de lo que el currículum, sobre todo en cuanto a los contenidos, plantea, ¿eh? Ya, como les decía hace rato, ¿ya lo abordaste? Y bueno, y finalizo, ahora sí, con lo que de alguna manera tiene que ver con la función y acción de la docencia, ¿no? Uno, reciprocidad. El maestro tiene que establecer una participación activa, una relación conjunta con sus alumnos. Debe caracterizarse por comunicarse asertivamente y debe lograr consensos, digamos. Son ideales, ¿eh? Pero por lo menos tener esa visión de lo que es importante. El maestro no actúa si no tiene una intención concreta para dónde va con lo que está haciendo. Por lo tanto, tiene que haber claridad de objetivos, diversidad metodológica y un criterio que para mí es fundamental, que realmente haya factibilidad de los logros. ¿Sí? Porque si no se está haciendo, está simulando. Tercero, significatividad. Sentido y riqueza de los contenidos y las actividades, de tal manera que el alumno pueda apropiarse de su realidad, comprenderla, ubicarse en ella, entenderla, ¿no? Cuarto, en términos de la formación desde esta perspectiva pedagógica, sí, debe haber un enriquecimiento intelectual, pero también moral del alumno. La escuela forma a los ciudadanos del futuro, ¿sí? Y ya diría yo como cierre, desde la perspectiva de lo que nosotros podemos impulsar en términos del autoconcepto que el alumno tiene, valga la redundancia, de sí mismo, perdón por la redundancia, pues tiene que ver con el fortalecimiento de la autoestima, la confianza en sí mismo y sobre todo la capacidad para tomar decisiones. Yo creo que cuando uno, digamos, idealmente logra esto, es decir, tengo alumnos, ¿sí? que están seguros de lo que hacen, que no han mellado su confianza en sí mismos, ¿sí? Que su autoestima es alta, que se valoran, que se saben valorar, pero sobre todo que saben tomar decisiones. ¿Me explico? En fin. Bueno, pues eso es lo que yo quería plantearles así, digamos, como un planteamiento en relación con lo que de alguna manera ha sido o hemos trabajado o pretendemos trabajar en relación con la educación inclusiva desde hace algunos años y sobre todo en nuestro contexto. Muchas gracias. No, gracias a ti, de verdad, no tengo palabras, ha sido una gran clase, por lo menos en mi opinión. Yo comparto como pedagogo todo lo que has dicho.
Comparto también la importancia de los monitores, es decir, de los maestros dedicados a las personas con discapacidad. Creo que son esenciales para una verdadera inclusión. Claro, representan un gasto enorme para la estructura, pero son esenciales porque si no las personas quedan abandonadas a sí mismas. Sí, Pero sí. yo no quiero hablar porque no se trata de mí. Me gustaría que Eugenia, bueno, Arely, Fernando, bueno, los que están, dialoguen tranquilamente, libre y tranquilamente con Iván. Tenemos media hora escasas, entonces tomen la palabra cuando y como quieran. Yo veo de nuevo toda, eh, pues todo, si retomamos cada uno de estos conceptos, definitivamente vuelve a sonar muy lindo en papel y en la práctica uno se topa con unas realidades catastróficas. En mi experiencia, mi hijo para poder terminar la preparatoria tuvo que pasar por 9 escuelas, de las cuales fueron suplicios. Si no hubo continuidad fue porque no había disposiciones arquitectónicas, si no hubo continuidad fue porque los maestros no hacían nada por él, porque no había un interés, porque hubo bullying, porque hubo mil y un cosas, ¿no? Y en esas 9 escuelas, dentro de un contexto escolarizado, encontré una maestra con vocación. En el sistema abierto encontré un maestro con vocación en el INEA. Y en mi práctica de mamá encontré una maestra de vocación que me pudo ayudar a hacer homeschool cuando así fue necesario. Fuera de eso, jamás encontré la vocación que tenga el maestro para querer invertir tiempo, invertir un esfuerzo extra para poder integrar a una persona con discapacidad. No encontré disposiciones para poder hacer una rampa. La penúltima escuela en la que mi hijo estuvo, yo tuve, bueno, mi esposo físicamente con un chavo tuvo que ir a poner la rampa, que jamás cubrió las normativas, pero la delegación nunca se interesó a ir a revisarla. Entonces, hoy, en el 2026, sigue siendo cuesta arriba, cuesta arriba. Yo lo que vi fue en algunas instituciones privadas que ni pagando colegiaturas, monitores, lo que sea, hubo resultados. Hubo momentos que yo decía, para que vengan a abrazarlo y besarlo en el kinder, me lo quedo en mi casa y no pago. Para que lo dejen en un rincón porque hay que aceptarlo, pero no sabemos qué hacer con él, me lo quedo en mi casa. Entonces sigue habiendo una carencia terrible, terrible. Yo soy de formación pedagoga y me sigue causando mucho conflicto la falta de vocación, la falta de interés de los docentes para prepararse, para realmente tener una capacitación que les permita ser pues mejores docentes y que les permita tener la experiencia de la inclusión. Yo en cada una de las 9 escuelas se los dije. Me van a disculpar, no es porque sea mi hijo, pero van a aprender más los demás que mi hijo, porque la experiencia de solidaridad, de inclusión, de tolerancia, etcétera, es valiosísimo para el resto de la comunidad educativa, valiosísima, pero no la alcanzo a ver todavía. Hoy a tirones y jalones acabó lo último en sistema abierto. Bueno, esta semana estaba todavía en un centro de talleres de vida independiente al cual iba 3 veces a la semana. Ayer lo tuve que dar de baja por un problema de hostigamiento de un compañero que la escuela no pudo resolver. Y un centro privado, se supone que dirigido por personas con la capacitación necesaria para poder atender este sector. Entonces, no sé si en 21 años solo me ha pasado lo peor o he tenido mala suerte, pero créanme que le he buscado, me he involucrado, le he estudiado y sigue siendo un hoyo negro. No, no, yo, mira,
Por supuesto, yo coincido contigo, sigue siendo un grave problema y realmente es lamentable porque yo creo que muchas cuestiones, eh, vamos, implican tener una actitud distinta, ¿no? Hay una investigación que, bueno, no, hicimos nosotros un análisis de investigaciones que se han hecho en relación con todas estas experiencias relacionadas con la discapacidad y la inclusión. Y efectivamente, yo creo que una de lo que más se manifiesta particularmente es el tipo de violencia que se ejerce. Violencia en un sentido quizás más simbólico, ¿sí? Aunque a veces también hay una violencia directa hacia los chicos con discapacidad, pero Ujú, fundamentalmente una violencia simbólica que justamente se caracteriza por esta indiferencia, falta de compromiso, falta de propuestas, ¿no? Invisibilización del sujeto. Es decir, no hay golpes, pero creo que es peor a veces ujú, el tipo de actitudes que se tienen hacia la persona con una discapacidad, ignorándolo, invisibilizándolo, segregando. ujú, Y lo que yo en esa perspectiva trato de verlo, porque esto me involucra entonces con el campo justamente de la violencia y de la cultura de paz, es que se reconozca esta problemática, sobre todo en cuanto a las implicaciones que tiene para el propio niño, para la niña. Es decir, cómo esto lo va constituyendo como persona, ¿no? Es decir, todas estas experiencias, ¿cómo se van a traducir? Digamos, si yo lo vivo todo el tiempo, ¿no? En lugar de encontrar, digamos, una condición distinta en mi relación con los otros, lo que encuentro es rechazo, discriminación, exclusión. Yo, mira, ¿qué te puedo decir? Digo, lo lamento profundamente porque sigue siendo una realidad que se reproduce en muchísimos lados. Y a pesar de los que creemos en la inclusión, pues tenemos que enfrentarnos a situaciones de esta naturaleza, indiscutiblemente. Y por más que estamos trabajando, yo por supuesto que mi labor, y te juro que lo recalco muchísimo, es justamente con los futuros pedagogos ujú. que tienen el interés de trabajar en este tipo de experiencias, en estos contextos. Y todas estas cuestiones verdaderamente, bueno, es así como, y cuidado, y dense cuenta de lo que representa, hay que construir esas condiciones. Pero como tú lo señalas, estamos todavía muy lejos de ese objetivo y de esa posibilidad. Sí. Sí, como tú dices, algo básico es la actitud. O sea, yo en recursos humanos siempre lo veo. Les digo, yo puedo contratar personas que puedan aprender lo que me digan técnico administrativo, pero si no tienen la actitud, esas sí no se las puedo enseñar ni inyectar ni nada para que funcionen dentro de la empresa. Exactamente, exactamente. Sí, Gracias. y yo creo que esa es la principal barrera, ¿eh? Exacto. Iván, perdón que tome la palabra por un minuto, pero yo creo que aquí se necesitaría a nivel de política pública una toma de decisión clara y contundente, es decir, la vinculación directa de la inclusión con el reconocimiento de estudios. Es decir, si tú eres una escuela privada, particular, y no incluyes, como le ha pasado tantas veces a Eugenia, yo, Estado, te quito el reconocimiento oficial de estudios. Tú no Claro, vales ya como escuela. Yo lo sé que es fuerte, pero a veces distinguir de manera un poco así capciosa los derechos humanos del derecho al estudio, como si fueran dos cosas distintas, yo creo que esto genera confusión y abre áreas de oportunidad para, para los que no quieren la inclusión. Entonces, yo creo que aquí hay que ser muy claros. Tú no incluyes, ya no eres una escuela. Punto. Por supuesto.
Y de esta forma, yo lo sé que no será muy sincero al principio, pero de esta forma todo el mundo va a incluir, porque si no se le acaba el negocio. ¿Ves? Creo que es la única manera que tenemos en este sistema para obtener un cambio. No sé qué opinas tú. Mira, no, yo creo, bueno, como tú dices, una medida drástica, pero yo creo que también hay por parte del propio sistema educativo y como parte de las políticas, también ahí debe haber una respuesta en términos del trabajo que se debe hacer con esas escuelas. Es decir, ok, no tienes mucha claridad sobre lo que implica la inclusión. Mira, vamos a trabajar contigo durante un buen tiempo, obligadamente, abordando una serie de temáticas que incluyan a toda la comunidad, digamos, de esa institución, para que de alguna forma comprendan de qué se trata, digamos, ¿no? Es decir, también darles la otra oportunidad, ¿no? Para no, no, no caer, digamos, en esa negación absoluta. Es decir, vamos a trabajarle, maestro. Tú tienes que implicarte y esta implicación supone que atiendas entonces esos problemas actitudinales, esa falta de recursos pedagógico-didácticos para atender a los chavos, ¿no? Qué sé yo, o sea, también abrir esa posibilidad, ¿no? Porque fíjate, como política educativa, yo cuestiono mucho el hecho de decir todas las escuelas son inclusivas. Pero bueno, pues digo, una cosa es que te ponga la etiqueta, un tipo de etiqueta que no tiene mayor sentido porque no tienes ni la capacidad, ni las condiciones, ni la actitud para llevarla a cabo. Es decir, el reconocimiento de una escuela inclusiva es cuando demuestra o debe demostrar que efectivamente reúne esas condiciones. De otra manera no se concede, digamos. Y lo digo como, digamos, protección a los propios alumnos. Digamos, es decir, no tienes por qué andar en 9 escuelas diferentes porque todas son un fraude, ¿no? No puede ser, digamos, es absurdo. Pero te aseguro que dicen, somos inclusivos, ¿eh? Nosotros somos inclusivos. ¿De dónde? Es una etiquetita ahí que, no sé, como que parece un producto comercial, ¿no? Entonces yo creo que sí debe haber una política por parte del propio Estado mexicano que abra esa posibilidad y esa oportunidad para la capacitación, la actualización, la innovación dentro de las instituciones, darles esa opción, ¿no? Y a lo mejor también, fíjate, en otros países hay algo que le llaman sectorización o algo por el estilo, que implica como hay escuelas que tienen mayores recursos para atender a niños con ciertas condiciones, a diferencia de otras. O sea, también puede haber esa sectorización, ¿no? Porque, digamos, concentrar las condiciones de una institución que favorezcan el proceso de escolarización de ciertos niños porque hay mejores recursos. Yo recuerdo que en España, por ejemplo, particularmente no me acuerdo si en Barcelona, ya ven que allá digamos, en ese sentido, son comunidades autonómicas, ¿no? Entonces, tienen sus propias propuestas educativas, ¿no? Si bien hay un planteamiento general a nivel nacional, cada comunidad autónoma plantea sus propios. Y entonces ellos decían, miren, aquí tenemos fundamentalmente niños que tienen discapacidad auditiva, que están aprenden la lengua de señas, pero también la oralización. Y aquí los concentramos porque tenemos a los mejores expertos de Barcelona, aquí. Hay 2 o 3 escuelas así. Bueno, ese es un criterio, ¿no? Porque entonces ahí están los expertos, trabajan con los niños, trabajan con los maestros, trabajan con los padres. Claro, lo importante es que cada solución, cada herramienta no sea excluyente. Es decir, Exacto, que ningún niño, ninguna niña se quede afuera de eso. Si con las exactamente. 3 escuelas que tengo es suficiente, está bien, pero sí se tiene que hacer algo. En Italia, por ejemplo, que también yo pertenezco a la primera, fíjense, yo pertenezco a la primera generación
de la inclusión educativa. Yo tenía 6 años en primaria y por primera vez ingresó, ahora yo tengo 57, entonces cuando yo tenía 6 años, estamos hablando de 1974. La reforma educativa de la inclusión en Italia del 74-75 empezaron a entrar los niños con discapacidad a la escuela. Ahora, si una escuela no incluye, el ministerio le manda a los inspectores a ver por qué no incluye. No quiero decir que debe de ser una sanción inmediata, pero un Estado no puede permitir que no se aplique la ley. A eso me refiero. Claro, Hay una ley, y la ley hay que respetarla, si no nosotros hacemos leyes para decir que atendemos, ¿no? Que atendemos lo que firmamos en Naciones Unidas, pero después está aplicada con las patas. Entonces, no sirve nada, para nada sirve haber firmado, ¿no? A eso me refería, pero no quiero absorber más tiempo porque no sé si los demás quieren preguntar algo. sí, sí. Mira, así concretamente lo que tú planteas, yo recuerdo lo que leí de Cuomo, ¿sí? Que justamente consideraba como una oportunidad de aprendizaje para la escuela. En este caso hablaba de la experiencia de un niño con trastorno del espectro autista. Y es asombroso porque todos aprendieron de una manera increíble. Todos aprendieron. Maestros, los alumnos, los padres. Con un chavito, porque era un reto. En aquella época, justamente en los años 70, no se sabía tanto del autismo como ahora, por ejemplo, ¿no? Y como para mí es un referente, pero eh, fundamental. Perdón. ¿Quién más? Sí, Marcela. Gracias, pues qué pena, me perdí creo que más de media hora y yo me quedé en esto de la estigmatización, en lo que estaba usted comentando, de que los profesores a veces dicen, pero pues, yo no estoy preparado para atender estas cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, entiendo que es el deber del Estado, el deber de las instituciones, pues dar la capacitación para preparar a los profesores. Por ejemplo, en la Universidad Modelo tenemos, ahorita que acaba de decir del autismo, cada vez hay más estudiantes dentro del espectro autista y es bastante complejo este, dar clase, ¿no? Eh, Nos estamos encontrando ahora sí que con estos casos y el tema de la salud mental también es un caso muy, muy fuerte actualmente. O sea, muchos estudiantes con problemas emocionales, con tratamientos psiquiátricos, o sea, situaciones bastante a veces peligrosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí, que efectivamente en algunos momentos, sí, los profesores se pueden sentir perdidos, un poco perdidos de qué hacer, ¿no? Cómo manejar las situaciones, aunque hayas tomado cursos, aunque hayas, más o menos comprendido por dónde, sí, sí, porque la presencia, por ejemplo, teníamos una estudiante en un grupo muy pequeño de literatura con el espectro autista, que cada clase tenía ciertos comportamientos que llegaron a causar un estrés tremendo entre sus compañeros. Y eso pues ya cambiaba toda la dinámica de estudio, ¿no? Sí. Ese es el comentario nada más. Fíjate, no, no, y yo creo que es muy interesante porque realmente no sabes a lo que te puedes enfrentar, ¿no? Me refiero como maestro. Y no tienes los recursos, o sea, no tienes los elementos para poder hacerlo. Y hay algo que yo que quizás me faltó plantear en mi presentación y que es una cuestión que nosotros tratamos de impulsar en la maestría sobre todo, pero también en la carrera de pedagogía, que es
el sentido de comunidad escolar o comunidad educativa, ¿no? Es decir, es que no es el compromiso del maestro aislado, y a ver, que Dios te bendiga, sino es un compromiso que implica a la comunidad. Las respuestas tienen que asumirse como un compromiso de la comunidad. Y esto es bien importante señalarlo porque de otra manera, dejarle, digamos, la responsabilidad a una sola persona resulta complicado, ¿no? Yo creo que aquí una institución debe actuar comunicada. Estamos impulsando la idea de comunidades de aprendizaje, hay que transformar la escuela, hay que propiciar otras condiciones. Bueno, hay que ser congruente con eso. No digo que sea fácil, ¿no? Pero la implicación, esta parte que tiene que ver con el compromiso, ¿no? Que se puede asumir, tendría que involucrar a todos. Tendría que involucrar a todos. Y fíjate que ahí hay una cuestión que se ha descuidado muchísimo. Es decir, te tocó fulanito, te sacaste la rifa del tigre, ¿no? No puede ser. Es absurdo. Porque hay situaciones donde, a pesar de que yo pueda tener la mejor disposición, me faltan recursos, me falta apoyo. Me falta simplemente el decir, cuento contigo para sacar adelante lo que sea. Pero yo creo que ese sentido de comunidad también es un elemento muy importante, ¿no? Y, no sé, mira, yo he conocido las experiencias, por ejemplo, en Inglaterra, en Manchester, precisamente donde Ainscow ha trabajado muy fuertemente. Algo que a mí me sorprendió mucho, porque no es muy habitual en México, es la manera en que los padres de familia se involucran en el trabajo cotidiano en las aulas. Van, apoyan al maestro, a la maestra, se, 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 se hacen cargo de una de las actividades, se meten acá, o sea, la idea de comunidad es importantísima en ese sentido. Una comunidad que asume tareas y responsabilidades, ¿no? Sin resistirse tanto. Pero bueno, pues hay que también aprenderlo, ¿no? Sí, Eralí. Algo que en mi escuela, dentro de la universidad, ha funcionado mucho es el equipo de acompañamiento que tenemos hacia docentes y hacia alumnos, porque trabajamos de manera integral. Y ahí pues no dejamos solo ni al docente ni al alumno. Y muchas veces son cosas que se van entrelazando y se van detectando estas necesidades de capacitación, de actualización, de apoyo, si hay que hacer ciertos ajustes, si hay que apoyar con psicoterapias, canalizaciones a ciertos lugares o ciertos servicios más específicos. Entonces, justamente creo que eso fomenta ese sentido de comunidad, de no sentirse solos, ¿no? De que estás ahí respaldando el cómo sí o el tratando el cómo sí lograr los objetivos, tanto de los maestros como de los alumnos, como de los padres de familia. Y digo, en este caso son adultos, pero todavía los padres de familia, cuando hay situaciones de condiciones muy específicas de salud mental o personas con discapacidad, pues necesitamos trabajar en equipo, obviamente, y participar de manera integral, ¿no? Entonces, creo que eso nos ayuda mucho como estrategia, el acompañamiento en estos equipos. Sí, no, absolutamente de acuerdo. Yo creo que ese es un ejemplo muy claro de un compromiso institucional. Sí, se asumen responsabilidades y se tienen que dar las respuestas que el alumnado requiere. No hay de otra. Yo creo que cuando empiezan como a evadirse esas responsabilidades, encontramos situaciones, bueno, que no solamente que perjudican a un alumno en específico o a ciertos alumnos, perjudica a toda la comunidad, ¿no? Porque realmente, digamos, estamos como dejando a un lado la importancia de generar una forma de convivencia constructiva, ¿sí? Comprometida. Me tiene que importar el otro. Cuando gestiona, o sea, nuestra maestría se llama gestión de la convivencia. Es decir, crear un tipo de convivencia que posibilite esta comunicación, esta comunicabilidad, este interés por el otro, ¿no? O sea, de alguna forma, y claro, desde el punto de vista de la organización institucional, tener ese tipo de servicios, apoyos profesionales también es necesarísimo,
¿no? Porque, digamos, yo puedo tener la mejor buena voluntad, pero a veces me faltan recursos, experiencia. Bueno, pero está una instancia que está, digamos, atenta, sobre todo en la atención de ciertos problemas muy recurrentes, muy comunes. En este caso, a nivel de educación superior, ¿no? Pero yo creo que sí, esta parte de entender que durante un buen tiempo se va a convivir, ¿no? Y que la convivencia enseña. La convivencia constituye un aprendizaje para todos. Hay que construir una buena forma de convivencia. Sí, de acuerdo. Mercedes, perdón, ya vi que tenías la manita ahí. Muchas gracias. Bueno, nosotros tuvimos la experiencia en guarderías infantiles. Recibíamos niños de 43 días a 4 años y ya incluíamos a niños con algún tipo de discapacidad. Pero yo le quiero preguntar si en este momento, ¿cuántos niños por salón de clases o por escuela, o si hay alguna demanda, si existe algún registro también de cuál es la discapacidad con más frecuencia que solicita la inclusión a las escuelas? Y también si existen personas especializadas para dar apoyo, porque las discapacidades son múltiples, maestro. También nosotros les dábamos una hoja de valoración médica porque no todas las discapacidades pueden atenderse en este grupo de edad. Entonces, ya con la valoración médica, evitando riesgos importantes, podríamos manejarlo con mucho más confianza. Entonces, esas eran las preguntas que tenía para usted. Sí, muchas gracias. Bueno, en un primer término, digamos, yo haría una consideración respecto al reconocimiento de los tipos de discapacidad. Hay una parte importante que podemos ubicar como discapacidades sensoriales, ¿no? Es decir, aquellas que afectan fundamentalmente, pues, la percepción auditiva, la percepción visual, que de alguna manera, sí, claro, que son un reto, pero la atención que se puede prestar a ellas, digamos que posibilita un tipo de intervención menos complicado cuando se atiende a tiempo, por supuesto, ¿no? Pero son los que quizás podrían tener menos dificultades para acceder a la escuela. Otra categoría serían las discapacidades que afectan la movilidad, o sea, motrices, ¿no? Y que el origen puede ser de distinta naturaleza. Ahí entramos en otro plano de dificultad, porque, bueno, ya lo que expresaba Eugenia, ¿no? En el sentido de que las condiciones a veces son tremendas, ¿no? Y los chicos necesitan de una serie de apoyos, una infraestructura que les permita simplemente el tener la seguridad de estar ahí, por ejemplo, ¿no? Pero aparte de todo lo que, digamos, la respuesta desde el punto de vista de la intervención, pues debe ser muy específica para ellos. Esa es otra categoría. Y la tercera son las discapacidades, digamos, de orden intelectual, que afectan a las funciones cognitivas fundamentalmente, ¿sí? Y que podríamos considerar que son las mayoritarias. Sin embargo, en la actualidad ha habido como ¿cómo le podríamos denominar? Un tipo de expansión, no sé si la palabra sea así, de otro tipo digamos, discapacidades que se consideran que afectan que tienen, digamos, son discapacidades cuyo origen es de orden neurológico, como el TDAH, la discapacidad, digamos, por trastorno del espectro autista. En ese sentido, se han incrementado. ¿Por qué razón? No sé. O por lo menos se podría decir que no estaban adecuadamente diagnosticadas. Se han afinado los procedimientos evaluativos que ahora permiten identificar este tipo de problemáticas y por supuesto que pareciera que han surgido. No, yo creo que existían, ¿no? Pero ahora ya, y se ubicaban dentro de una categoría, pero ahora ya más. Entonces, en ciertas, digamos, no contamos con una estadística propicia, ¿eh? Porque incluso en términos de prevalencias hay contrastes que dice uno no puede ser. Pero
podríamos decir que efectivamente el mayor número de, de discapacidad, o sea, el mayor número de niños con un tipo de discapacidad se pueden identificar aquellas que afectan el neurodesarrollo, afectando de alguna manera los los procesos de orden cognitivo, ¿sí? No quiero hablar de palabras como intelectuales, ¿no? De orden cognitivo, ¿sí? Que de alguna manera se ven reflejadas en el ritmo de aprendizaje, en el tipo de comportamientos, ¿sí? Y que, bueno, pues sí requieren respuestas muy específicas, muy diferenciadas, considerando los otros tipos de discapacidad presentes. Cada uno tiene su exigencia. Y si nosotros nos metemos, no sé, a identificar lo que representa el DSM-5, ¿no? Que es el manual para el diagnóstico de todas estas alteraciones a nivel neurológico, pues mejor ya ni quiero hablar porque de repente aparecen unos síndromes y una serie de cosas que uno se queda verdaderamente con la boca abierta, ¿no? Pero digamos, en términos generales, lo que yo explico serían esas, ¿no? Discapacidades de tipo sensorial, motor, intelectual y Desarrollo. que afectan el neurodesarrollo, ¿sí? Y que tienen un componente que se proyecta a nivel de su comportamiento social. Muy bien. Sí, de nada más. Bueno, ¿qué les digo? Ya dieron las 7, pero yo no sé, la verdad, le tengo mucho cariño a Iván, pero ahora sé por qué, Recíproco. para no olvidarlo, porque nos regalaste tu tiempo, todo tu conocimiento, pero también tu pasión. Creo que aprendimos mucho hoy de inclusión educativa, de los retos que nos esperan. La verdad, no sé si Eugenia, ¿quieres cerrar con una reflexión chiquita? Creo que eres la persona con más autoridad moral para hacerlo. Y así te despedimos, Iván, y nos despedimos todos. Adelante, Eugenia. Sí, aunque me puedan oír tan pesimista y quejosa, definitivamente tenemos la obligación de seguir picando piedra. Es forzoso. Tenemos que seguir tocando puertas, tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir quejándonos y exigiendo lo que sabemos que nos corresponde o le corresponde a todas las personas que requieren integrarse a la sociedad, desde personas con discapacidad hasta todas las demás, hasta todos los demás grupos vulnerables que existen en este país. Entonces yo podré quejarme y todo, pero todos los días me levanto pensando qué vamos a hacer, qué puerta vamos a tocar, qué vamos a aprender y no hay más que seguir para adelante, porque de brazos cruzados menos logramos cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos. Gracias, Iván. De verdad, ha sido un gusto, como siempre, escucharte. Y nosotros nos vemos el próximo miércoles para seguir en este viaje complejo a través de la paz y la inclusión. Muchísimas gracias. Muchas Chao, gracias y Iván. buenas noches. Gracias. Muchas gracias por su Bye. gentileza. Muchas Chao. gracias. Gracias a todos. Hasta luego.